Hola amigos, en este vídeo vamos a ver uno de los proverbios más conocidos del Go, que dice: hay muerte en Jane. En este ejemplo, la forma de matar al grupo blanco es jugar Jane en la primera línea. Blanco no tiene defensa. Esto está muerto. Cualquier otra variante, si juega aquí, aquí, está muerto. Normalmente se dice que hay dos formas de matar un grupo. Una es ocupando el punto vital dentro del grupo y la otra forma es reduciendo el espacio del grupo para impedir que haga ojos. En este ejemplo, el proverbio hay muerte en Jane sigue este segundo método, que es reducir el espacio del grupo para impedir que haga ojos. Más aún, en este ejemplo, si se intenta jugar dentro, consigue que las blancas vivan. Ahora, cualquier movimiento permite que el blanco viva. Si viene aquí, aquí está vivo. Esta es la posición básica para explicar este proverbio. Hay muerte en Jane. Y esta es una posición que suele aparecer en muchas partidas. El grupo blanco muere si las negras juegan Jane en la primera línea. La mejor respuesta de blanco es esta. Negras nuevamente Jane. Y ahora punto vital. Y el grupo blanco está muerto. Aunque juegue aquí, ahora esta no vale porque ahí impide hacer ojos, tiene que jugar aquí. Y ahora negro sacrifica una piedra, blanco no puede jugar ahí, debe tomar y blanco solo tiene un ojo. Como digo, esta es una posición que suele aparecer en bastantes partidas y conviene conocerla bien. La repito. Aquí blanco debe bloquear y este es el punto. Aquí y aquí. Si blanco continúa, ahora aquí. Y blanco muere. Este ejemplo sirve para ver hasta qué punto se cumple el proverbio hay muerte en Jane. Las blancas no pueden hacer ojos si negras juegan Jane en la primera línea. Aunque jueguen aquí, negro bloquea para que no escape y aquí está muerto. Si juega, por ejemplo, aquí, este es punto vital. Si las blancas juegan aquí, negro aquí, y aunque conecte, aquí solo hay un ojo. Aquí hay que tener en cuenta que si en lugar de jugar Jane, negro viene a bloquear para que blanco no salga, ahora blanco puede vivir. Aquí se vive. También hay que tener en cuenta que si en lugar de Jane juega primero esta, ahora blanco vive. Aquí ya no se puede matar. Aunque venga aquí, esta y esta son mi ay. Después de venir aquí, si negro juega por allí, blanco aquí. Y si negro juega aquí, blanco ahí. Y blanco está vivo. Es decir, aquí la única que funciona para que las blancas no puedan hacer ojos es Jane.
Si después del jane, en lugar de jugar esto, blancas intentan salir por fuera, también mueren. Aunque venga aquí, ahora nuevamente jane. Se cumple por doble partida el proverbio, y aunque las blancas intenten vivir, no hay manera. Aquí tiene que dividir, y aquí, aunque blanco juegue aquí, blanco toma 2 piedras, pero solo hay un ojo. Este es un ejemplo relativamente sencillo. Parecería que las blancas tienen suficiente espacio para vivir, pero no. Hay muerte en jane. Si blanco bloquea, negro entra, aunque blanco juegue por ahí, negro, y no hay 2 ojos. Aunque juegue aquí, negro sacrifica una piedra más, y ahora blanco queda muerto con un solo ojo. En el caso de que en lugar de esta juegue aquí, negro entra al punto vital y no hay ojos. Aunque tome aquí, y blanco no puede vivir. Por tanto, se cumple una vez más el proverbio: hay muerte en jane. Este es un ejemplo también relativamente sencillo, pero hay que resistirse a la tentación de dar atari, porque ahora blanco vive. Aunque juegue aquí, no hay problema, ya está vivo. Si viene aquí, igualmente está vivo, aunque juegue esta, toma 2. El grupo muere si las blancas juegan jane. Puede ser por aquí o puede ser por aquí. Es una posición simétrica. El blanco juega así para defenderse, pero no hay manera. Atari se defiende, y ahora nuevamente jane por este lado, que está amenazando jugar aquí y dar atari. Blanco tiene que defender ese punto, y ahora aquí no hay ojos. Aunque blanco juegue aquí, blanco toma 2, pero ahí no sale ojo. En este caso parece difícil que las blancas mueran, pero una vez más se cumple el proverbio: hay muerte en jane. Aunque blanco intente formar ojos de esta forma, negro ahí, blanco tiene que impedir que negro juegue esta, blanco, negro, y ahora blanco necesitaría jugar ahí para hacer el segundo ojo, pero no puede porque se queda en atari, está muerto. Si en lugar de jugar esta se extiende, se llega a algo parecido. En el caso de que venga por aquí, bueno, ahora puede jugar primero esta. Si viene aquí, atari, toma y muere. Es curioso, pero solo con jane muere. Si en lugar de jane intenta jugar primero esta, ahora está vivo. El jane ya no funciona porque está vivo. Y aquí, si en vez de
Si en lugar de Jane viene por aquí, entonces aquí, aunque juegue esta, está vivo. Por tanto, en esta posición, esta es la jugada Jane que impide a las blancas hacer ojos. Esta es una posición que también suele presentarse en algunas partidas. El error típico de principiante es jugar dentro. Ahora esto conduce a Seki. Y blanco vive porque es Seki. Una vez más se cumple el proverbio: hay muerte en Jane. Lo único que hay que tener en cuenta es por qué lado da el Jane. Puede ser por aquí o puede ser por aquí. Aquí ya se requiere un poquito de cálculo, de variantes. El lado correcto es este. Si blanco viene aquí, ahora Jane por el otro lado. Estamos reduciendo el espacio para que blancas puedan o no puedan hacer ojos. Aunque intente venir aquí, blanco muere. Si se empieza dando Jane por el otro lado, ahora blanco vive. Es un error. Aquí y aquí. Hay 4 puntos y se pueden hacer ojos. Blanco vive. Y terminamos con un ejemplo algo difícil para alguien que está empezando a jugar algo. En esta posición, si fuese turno de negras, quizás cualquier principiante jugaría esta. Y las blancas viven. Sin embargo, aplicando el proverbio, hay muerte en Jane, el blanco no puede vivir. No es por aquí. Si juega por aquí, blanco aún vive. El Jane es por este lado. Blanco defiende. Jane defiende el corte. Aquí. Blanco bloquea. Y llegamos a una posición similar a la que hemos visto en un ejemplo anterior. Puede jugar aquí o aquí. En ambos casos, negro juega aquí y no sale el segundo ojo. Si viene aquí, negro aquí. No puede conectar, se queda en Atari, tiene que tomar, y ya lo hemos visto, es ojo falso. Y si viene aquí, Atari tiene que defender, y aquí solo hay un ojo, porque esto, aunque tome, es ojo falso. Por tanto, en esta posición, las negras no juegan así, juegan así para matar al grupo blanco. Espero que todas estas explicaciones y todos estos ejemplos sean útiles para comprender mejor este proverbio. Hasta la próxima.